15歳の時、世界の終わりは絵空事だった。New Eridu se alzaba como un faro en la oscuridad perpetua, una ciudad de acero y luces que se negaba a apagarse. Sus torres se elevaban entre puentes elevados y vías de transporte que zumbaban sin descanso, mientras la niebla residual de los hoyos se enredaba en los callejones inferiores. La gente vivía con la certeza de que los vórtices podían abrirse en cualquier momento, liberando etéreos que devoraban todo lo que tocaban. Pero en un almacén olvidado en los bordes de Lumina Square, lejos del brillo de los neones, un hombre observaba el mundo desde las sombras. Yuji Itadori no había cambiado en más de un siglo y medio. Su cabello rosado seguía igual de revuelto, sus ojos marrones cargaban el mismo peso silencioso. El tiempo no lo tocaba. Algo dentro de él, una maldición antigua que había vivido en su interior y que ahora dormía para siempre, lo mantenía atrapado en esa juventud eterna. Ya no buscaba compañía. Ya no sonreía con facilidad. Solo existía, vigilante, porque aún podía sentirlo. El eco de aquella energía oscura que nunca desapareció del todo, solo cambió de forma. Sentado sobre un contenedor oxidado, sostenía entre los dedos el último dedo marchito que quedaba de aquella presencia que una vez lo había habitado. Lo miró un instante, luego lo envolvió de nuevo en el paño raído y lo guardó en su bolsillo. Sigue latiendo, aunque sea débil. Como todo lo que queda atrás, los Hoyous no eran nuevos para él. Eran solo otra cara del mismo mal que había conocido en su juventud. Vórtices nacidos del odio humano, mutados por experimentos que nunca deberían haber existido. Hacía mucho tiempo, cuando el mundo aún era diferente, una guerra había abierto las primeras grietas. Naciones enteras se enfrentaron por el control de energías que no comprendían, y en el clímax de esa destrucción, los primeros Hoyous aparecieron. Ciudades enteras fueron tragadas. De las ruinas surgió Eridu, la vieja capital, construida con los restos de lo que había sido antes. Yuji había estado allí, no como participante, sino como testigo silencioso. Vio cómo la humanidad se adaptaba, cómo aprendía a extraer la fuerza de los vórtices en lugar de huir de ellos. Vio cómo olvidaban. Años más tarde, muchos años después, llegó el día que aún resonaba en su memoria como un trueno lejano. La caída de la vieja Eridu. El cielo se había oscurecido de golpe. Un vórtice inmenso se abrió en el corazón de la ciudad, expandiéndose con una velocidad aterradora. Edificios enteros se doblaban y disolvían en la niebla, las calles se retorcían como si el suelo respirara. El aire olía a metal quemado y a algo más antiguo, algo que Yuji reconoció al instante. El hedor del miedo concentrado, del odio que se hacía carne. La gente corría en todas direcciones. Gritos, alarmas, el estruendo de estructuras colapsando. Equipos de emergencia intentaban levantar barreras improvisadas, pilares que absorbían la corrupción pero se quebraban bajo la presión. Pequeños robots correteaban entre las piernas de la multitud, guiando a los que podían, hasta que la niebla los alcanzaba y los volvía contra sus propios dueños. Yuji se movía entre el caos sin dudar. No pensaba en héroes ni en salvadores. Solo actuaba. En una plaza fracturada, un grupo de etéreos mayores rodeaba a un puñado de sobrevivientes. Criaturas colosales con armaduras cristalinas agrietadas, cabezas flotantes que emitían rugidos que dolían en los huesos, tentáculos que se extendían como cadenas vivas. El más grande cargó primero. Sus garras cortaron el aire, liberando ondas que erosionaban todo a su paso, carne, metal, incluso el espacio mismo se doblaba alrededor de ellas. Yuji saltó al centro. Un solo puño, directo al núcleo. El impacto fue seco, brutal. La criatura se deshizo en un estallido de partículas que llovieron como ceniza negra. Los demás etéreos se detuvieron un instante, como si sintieran el vacío que dejó su alza. Luego se lanzaron contra él. No duraron. Otro golpe, otro estallido.
En segundos, el grupo entero se disipó. Los sobrevivientes lo miraron boquiabiertos, pero Yuji solo señaló la salida más cercana. «Corran», dijo con voz baja, sin mirarlos. Se alejó antes de que pudieran preguntar. Más adentro, en lo que quedaba de un edificio escolar, oyó un llanto pequeño entre el rugido del vórtice. Una niña estaba atrapada bajo una viga caída. Cristales de corrupción trepaban por sus brazos, haciéndola temblar de dolor. Etéreos menores la rodeaban, atraídos por su miedo. Yuji se acercó. «Tranquila. Te saco». La niña levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una chispa que se negaba a apagarse. «¿Quién eres?» Él extendió la mano. Ella la tomó. Un etéreo se abalanzó. Yuji lo aplastó con un golpe lateral, sin siquiera girarse del todo. El ser se deshizo como humo. Mientras la levantaba en brazos, preguntó con calma. «¿Cómo te llamas?» «Zhu Yuan». «Zhu Yuan. Zhu Yuan. Aguanta fuerte». Corrió con ella en brazos. Las grietas en el suelo se abrían como bocas hambrientas. Un etéreo mayor bloqueó el camino. Una figura humanoide con garras que cortaban el aire, dejando rastros de corrupción que se extendían como veneno. Sus movimientos eran rápidos, precisos, mortales. Yuji esquivó sin esfuerzo, protegiendo a la niña con su cuerpo. «Cierra los ojos». Ella obedeció. Un golpe directo. El etéreo se desintegró en un instante, su esencia evaporándose en el aire cargado. Zhu Yuan abrió los ojos, atónita. ¿Cómo hiciste eso?» «Es un truco viejo», respondió él, sin más explicaciones. Llegaron al borde del vórtice justo cuando los equipos detonaban los pilares finales. Una explosión masiva recorrió la ciudad. Los 14 pilares se activaron en cadena, creando una grieta enorme que cortó Eridu por la mitad. El vórtice se detuvo, privado de materia para alimentarse. Pero el precio fue inmenso. La vieja capital quedó partida, y miles no salieron. Yuji dejó a la niña en el suelo con cuidado. Ella lo miró fijamente, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro. El cabello revuelto, las cicatrices sutiles, los ojos que habían visto demasiado. «Gracias, ¿tu nombre?» «Yuji Itadori», dijo con calma. «No lo olvides si quieres. Solo vive». Un oficial la levantó en brazos y se la llevó. Yuji se giró y desapareció en la niebla, continuando su camino en silencio, salvando a quien podía mientras la ciudad caía a su alrededor. Ahora, en el almacén de New Eridu, Yuji cerró los ojos un momento. Zhu Yuan fue una de muchas. Yuji se puso de pie lentamente. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No había temblor, no había grieta abriéndose. Solo la ciudad respirando su rutina nocturna. «Necesito provisiones. Nada más». Se ajustó la capucha negra que cubría casi todo su rostro, dejando solo una sombra bajo la que brillaban sus ojos. La chaqueta oscura, larga hasta las rodillas, con el cuello alto y las mangas anchas, era la misma que usaba desde hacía décadas. Simple, funcional, diseñada para pasar desapercibido entre la multitud. Nadie miraba dos veces a un encapuchado en New Eridu. Era solo otro más en la ciudad de sombras. Salió del almacén y caminó hacia el centro. Las calles se abrían paso entre luces de neón y pantallas holográficas que anunciaban ofertas de banco y recargas de éter. El tráfico zumbaba por encima de su cabeza, drones cruzando el cielo como estrellas artificiales. Yuji avanzaba con paso constante, sin prisa, mezclándose en la corriente de gente que volvía a casa o salía a la noche. Entonces empezó a llover. Al principio fueron gotas sueltas, frías, que rebotaban en el asfalto caliente y levantaban vapor. Luego se convirtió en una cortina fina pero constante. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, multiplicándose en colores rosados, azules y violetas. El ruido de la lluvia amortiguaba los sonidos de la urbe, convirtiendo todo en un murmullo suave, casi hipnótico. Yuji no aceleró el paso.
Dejó que las gotas le resbalaran por la capucha, empapando los bordes de su ropa. Era una sensación familiar, casi reconfortante después de tanto tiempo. Caminó por una calle lateral, más tranquila, donde los neones eran menos agresivos y las tiendas cerraban temprano. En una esquina, justo bajo un toldo que goteaba, chocó suavemente con alguien. Una chica de cabello azul oscuro, largo y liso, con un flequillo que le caía sobre los ojos brillantes y curiosos. Vestía una chaqueta ligera con detalles blancos, pantalones ajustados y botas que parecían listas para correr. A su lado, un chico de cabello plateado, más alto, con gafas finas y una expresión serena pero atenta, llevaba una mochila colgada de un hombro. El choque fue leve, pero suficiente para que la chica perdiera el equilibrio y cayera sentada en el pavimento mojado. Wuji se detuvo de inmediato. Lo siento, dijo en voz baja, reservado, casi inaudible bajo el rumor de la lluvia. Extendió una mano enguantada para ayudarla a levantarse. La chica lo miró un segundo, parpadeando sorprendida, luego tomó su mano sin dudar. Se puso de pie con agilidad, sacudiéndose el agua de la ropa. No pasa nada, fue mi culpa. Iba distraída, respondió ella con una sonrisa rápida, aunque un poco avergonzada. Gracias. El chico de cabello plateado se acercó de inmediato, preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó a la chica, tocándole el hombro con suavidad. Perfecta, hermano. Solo un pequeño tropiezo, dijo ella, riendo bajito para quitarle importancia. Wuji inclinó ligeramente la cabeza, una disculpa muda más que palabras, y se giró para seguir su camino. Espera, empezó la chica, pero él ya se alejaba entre la lluvia. Los hermanos se quedaron un instante parados bajo el toldo. La chica se limpió una gota de la mejilla y miró la figura encapuchada que se perdía entre la multitud. «¿Qué tipo raro?», murmuró ella, con una mezcla de curiosidad y diversión. El chico ajustó sus gafas, observando también la espalda de Yuji hasta que desapareció en la siguiente esquina. Parecía, no sé, como si no estuviera del todo aquí, dijo él en voz baja. Ambos se miraron un segundo, luego se encogieron de hombros y siguieron su camino en dirección opuesta, perdiéndose también en la lluvia y las luces de Nueva Eridu. Wuji no volteó. Siguió caminando, con las manos en los bolsillos, el agua corriendo por los bordes de su capucha. Wuji siguió caminando bajo la lluvia que ya empezaba a amainar, convirtiéndose en una llovizna fina que dejaba el asfalto brillante y resbaladizo. Las luces de neón se reflejaban en los charcos como manchas de color líquido. Llegó a una tienda 24 horas en una esquina discreta del distrito central, una de esas que nunca cerraba y siempre olía a café barato y fideos recién hechos. El letrero parpadeaba con un zumbido constante. Abierto siempre. Empujó la puerta y entró. El timbre electrónico sonó débilmente. El dependiente, un Tyren con orejas de zorro y auriculares colgando del cuello, apenas levantó la vista del teléfono. Wuji fue directo al pasillo de comida rápida. Tomó un par de paquetes de fideos instantáneos, los de sabor picante que siempre compraba, una bolsa de papas fritas, unos cuantos chocolates en barra y 2 latas grandes de refresco de limón. Cosas simples. Cosas que, por alguna razón que no se molestaba en analizar, le traían un recuerdo vago de noches largas en dormitorios compartidos, risas con amigos que ya no estaban, y el olor a ramen barato después de entrenamientos agotadores. No era nostalgia exactamente. Era solo familiaridad. Algo que aún lo hacía sentir humano. En la caja sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carterita gastada de cuero negro. Dentro llevaba varios billetes arrugados y una pequeña pila de denies, la moneda física que todavía circulaba en New Eridu para pagos rápidos y discretos, especialmente en zonas como esta donde la gente prefería no dejar rastro digital. Sacó un puñado de denies plateados y dorados, los contó con precisión y los dejó sobre el mostrador. El dependiente escaneó todo sin decir una palabra, contó los denies con un gesto rápido y le devolvió el cambio exacto.
Buji tomó la bolsa plástica y salió. Gracias a los trabajos que había hecho durante décadas, tenía lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Al principio fueron pandillas menores que necesitaban a alguien que pudiera entrar en hoyos y salir vivo. Luego proxies novatos que requerían una escolta para misiones arriesgadas. Y, con el tiempo, contratos discretos del gobierno, proyectos clasificados en cavidades profundas, donde necesitaban a alguien que no preguntara y que no muriera fácilmente. Esos trabajos, especialmente los del gobierno, pagaban bien en Denies y, en algunos casos, le habían conseguido un apartamento en el distrito de Jano. Un edificio moderno de altura media, con fachada de vidrio oscuro y seguridad discreta. No era un lujo ostentoso, pero sí cómodo. Un apartamento mediano en el piso 12, con ventanales amplios que daban a la ciudad iluminada, cocina integrada con electrodomésticos silenciosos, un living amplio con sofá de cuero sintético y una habitación con cama king que casi nunca usaba del todo. Tenía lo necesario. Espacio para moverse, buena iluminación, aislamiento acústico decente y una vista que, en noches claras, permitía ver las luces lejanas de Lumina Square. Era práctico, moderno y, sobre todo, suyo. Nada de miserias. Solo un lugar donde descansar entre misiones. Caminó hacia allá con la bolsa colgando de la mano. La lluvia había parado por completo. Las calles se iban vaciando poco a poco. Los últimos transeúntes apresuraban el paso hacia estaciones de metro o taxis. Buji no tenía prisa. Sacó el celular del bolsillo, un modelo básico, resistente al agua y sin muchas aplicaciones, y miró la hora en la pantalla agrietada. 1:03 am. Perfecto. La noche aún era joven para alguien que apenas dormía. Subió en el ascensor silencioso hasta el piso 12. El pasillo estaba iluminado con luces LED suaves y olía ligeramente a limpio. Abrió la puerta con una tarjeta magnética y entró. Un maullido agudo lo recibió de inmediato. Un gato blanco con ojos celestes intensos se restregó contra sus piernas, ronroneando como un motor pequeño. Buji dejó la bolsa en la encimera de granito de la cocina y se agachó para rascarle detrás de las orejas. Hola, Rojo, dijo en voz baja, con una sonrisa genuina que solo aparecía en momentos como este. Aunque siempre había preferido los perros, Novara le había enseñado, hace una eternidad, que los gatos también eran buena compañía. El reglamento del edificio permitía mascotas pequeñas, y cuando encontró a este cachorro blanco abandonado en un callejón cerca de un hoyo menor, lo llevó a casa. El parecido con su antiguo sensei era innegable. El pelaje blanco puro, los ojos claros y penetrantes, la actitud energética y caprichosa. Por eso lo llamó Gojo. Era un nombre que dolía un poco cada vez que lo decía, pero también curaba algo. El gato saltó a la encimera, olfateando la bolsa con curiosidad. Buji sacó los fideos instantáneos, llenó una olla con agua y la puso en la hornalla de inducción. Mientras esperaba que hirviera, abrió una lata de atún premium para gatos y la vació en el plato de cerámica que tenía en una esquina del living. El animal atacó la comida con entusiasmo felino, haciendo ruiditos satisfechos. Buji encendió la televisión de pantalla curva que colgaba en la pared del living. El volumen estaba bajo. Las noticias locales hablaban con tono urgente. Una nueva cavidad se ha detectado en las afueras del distrito de Jano. La IA ha desplegado equipos de contención. Se recomienda a los residentes evitar la zona hasta nuevo aviso. Buji miró la pantalla un segundo. Rostros serios, imágenes de drones sobrevolando una niebla espesa, alertas en rojo. Cambió de canal sin expresión. Apareció un programa de variedades con risas grabadas y música alegre. Lo dejó ahí, solo por el ruido de fondo. Sacó los fideos del fuego, los escurrió y vertió el sobre de condimentos. El vapor subió con ese olor picante y salado que llenaba el apartamento. Se sentó en el sofá amplio del living, cómodo, con cojines que se adaptaban al cuerpo, con el tazón en las manos y los palillos.
Gojo terminó su comida y saltó a su regazo, acomodándose como si fuera lo más natural del mundo. Buggy comió despacio, mirando la televisión sin verla realmente. El día había sido largo. Misión tras misión, entrar y salir de hoyos, golpear etéreos que nadie más podía tocar sin riesgo. El cansancio físico no lo afectaba tanto, su cuerpo no se agotaba como antes, pero el sueño aún era una de las pocas cosas que lo hacían sentir humano. Dormir, aunque fuera poco, era un recordatorio de que todavía necesitaba algo. Terminó los fideos, dejó el tazón en la mesa baja de vidrio y se recostó un poco. Gojo ronroneó más fuerte, acomodándose contra su pecho. La ciudad seguía viva afuera. Sirenas lejanas, el zumbido constante de los drones, el rumor de la lluvia que volvía a caer suavemente contra los ventanales. Buggy cerró los ojos. Mañana sería otro día. Fin de capítulo.